En 2013, el Yongsheng hizo historia. Fue el primer mercante chino en llegar a Europa a través del Ártico. Esa prometedora ruta para China, y que Pekín rebautizó como Ruta de la Seda Polar, convierte al Yongsheng en un símbolo de las ambiciones chinas en el extremo norte. China se considera con razón una superpotencia y quiere llegar a todos los rincones del mundo. China sabe que su estabilidad económica depende del desarrollo de rutas comerciales, como la nueva ruta de la seda. El Ártico, en realidad, queda muy lejos de Pekín, pero el hombre fuerte de China, Xi Jinping, ha entendido lo importante que es. Durante su gobierno, China está manifestando su interés por el Polo Norte. Cuando Xi Jinping se convirtió en presidente, China ocupó su lugar en la escena global. La necesidad de recursos de China impulsa a Xi Jinping a negociar con las principales potencias del Ártico, que lo ven con recelo. ¿Qué quiere China? La presencia de Pekín en el extremo norte es un nuevo factor en la zona. Beijing claims to be a near Arctic state. There are only Arctic states and not Arctic states. Con el tiempo, Estados Unidos reconocerá la importancia de China en los asuntos del Ártico. La nueva geopolítica del Ártico no solo se desarrolla en las capitales y los medios. Emisarios, empresarios e intermediarios se desplazan a la región. Son chinos, pero también noruegos, islandeses, suecos y estadounidenses. Los chinos querían asegurar sus intereses. Eso nos abrió una oportunidad. Si las inversiones chinas garantizan una buena vida a la gente del Ártico, ¿por qué deberían rechazarlas? China se está expandiendo. Sin embargo, su verdadera ambición sigue siendo un misterio. Después de China-África, ¿hablaremos ahora también del Ártico chino? China, se dice, tiene el tiempo de su lado y ahora sueña con el estatus de superpotencia. Todo comenzó aquí en Shanghái, lejos del Ártico. La metrópoli a orillas del mar de la China Oriental está amenazada por el deshielo polar. La capital económica china sufre regularmente inundaciones y cada vez percibirá más los efectos del calentamiento global. China ha estado presentando este argumento en conferencias internacionales durante años. En nombre del clima, Pekín considera su deber involucrarse en el Ártico. El cambio climático, el calentamiento global y el deshielo del Ártico no solo están afectando nuestro clima, también tienen un impacto directo en la agricultura, la pesca y la ganadería de China. Por lo tanto, China participa activamente en la lucha contra el cambio climático en el Ártico. El argumento de la protección del clima, si bien es válido, no dice todo sobre las intenciones de China en el Ártico. China tiene 3 prioridades en la región polar. Primero, seguridad contra amenazas militares y no militares. En segundo lugar, los recursos, en el sentido más amplio de la palabra. Y tercero, la ciencia. A medida que China comienza a interesarse por el Ártico, el argumento climático tiene una gran ventaja en términos de actitudes internacionales hacia el compromiso. Es legítimo y difícil de refutar. China también necesita el argumento de la crisis climática porque geográficamente está lejos del Ártico. En el círculo polar hay una verdadera concentración de grandes potencias. Rusia, que ocupa casi la mitad.
Estados Unidos con Alaska y su aliado norteamericano, Canadá. Y finalmente Europa, a través de Groenlandia, territorio danés, así como Noruega. Por lo tanto, China está adoptando un enfoque cauteloso para no enemistarse con las principales potencias del Ártico. China justificó su temprana política ártica con la expansión de la cooperación científica. La diplomacia científica fue un primer paso en el compromiso de China en el Ártico. Con el fin de utilizar su capacidad científica en los polos, en 1989 se funda en Shanghái el Instituto Chino de Investigación Polar. Los mejores científicos del país trabajan en todos los frentes: glaciología, oceanografía y biología. El instituto no depende del Ministerio del Medio Ambiente, como cabría esperar, sino del de Recursos Naturales. Para corroborar su legitimidad científica, China primero tuvo que explorar las regiones polares sobre el terreno. La prueba de que los chinos se tomaron las cosas en serio desde el principio fue la compra de un rompehielos a principios de la década de 1990, un mercante rebautizado como Xuelong, Dragón de las Nieves. El Xuelong no se construyó en China, sino en Ucrania. China lo compró en 1993. En origen, no era un barco para expediciones científicas, sino un mercante. Antes de que el Xuelong partiera a una expedición científica, se llevó a cabo una ceremonia. China hace de cada aparición del Xuelong un evento público, porque los propios chinos deben estar convencidos de que a su país en el extremo norte le aguarda un destino especial. Presumiblemente, también se trata de crear conciencia entre la población china. No solo para el Ártico, sino también para este tipo de investigación y para los océanos. Con la ayuda del rompehielos, los chinos se lanzan a explorar un nuevo mundo. Todavía tienen mucho que aprender, pero al cabo de poco tiempo, el laboratorio flotante ya no es suficiente para sus aspiraciones. China tiene un interés científico en el Ártico, pero no tiene territorio allí, por lo que busca una base para expediciones científicas. Pero, ¿cómo debía proceder China en el Ártico, un área donde los estados ribereños defienden ferozmente su soberanía? Este archipiélago, un paraíso para balleneros durante siglos, abre el Ártico a China gracias a un tratado olvidado, redescubierto en 1991. Svalbard se convirtió en un territorio noruego hace un siglo, con la condición de que los países que firmaron el acuerdo tuvieran derecho a hacer negocios allí. Cuando el tratado se presenta para su ratificación en 1925, Francia desconfía de las ambiciones británicas y estadounidenses y pide a países amigos adherirse al tratado, incluida China. La República Popular China heredó todos los tratados del régimen anterior. Algunos fueron cancelados, pero no este. Eso le da derecho ahora a acceder al Ártico. China debería estar agradecida a Francia por ofrecerle aquella oportunidad en 1925. Con esta legitimación, China establece una base en el Ártico, la Estación Río Amarillo. En 2004, llegan a Spitsbergen los primeros investigadores del Instituto Polar y desde entonces desarrollan proyectos y cooperaciones. Con esta diplomacia científica, China está tratando de descubrir cómo usar la ciencia para mostrar su presencia y crear lazos y redes. Podría decirse que el Ártico es una especie de campo de pruebas para tal enfoque. En el mar de China, por el contrario, Pekín muestra una cara completamente diferente y más preocupante.
el rostro de un imperio naciente. Un país diferente al que firmó el Tratado de Svalbard hace un siglo. China se ha convertido, sobre todo, en la fábrica del mundo, y Shanghái es el mayor puerto de contenedores del planeta. El 60% de las importaciones de petróleo de China y el 80% del comercio exterior de China pasan por el Mar de China Meridional. Si allí no hubiera libertad de movimiento, China difícilmente podría realizar sus propias importaciones de petróleo y su comercio exterior. La mayor parte del comercio mundial se realiza a través de rutas marítimas, la mayoría de las cuales están patrulladas por la Marina de los Estados Unidos. China desconfía de esa hegemonía. Hoy, la ruta de Asia a Europa pasa por el Mar de China Meridional, donde hay tensiones, y el Canal de Suez, susceptible de quedar bloqueado. El deshielo polar ofrecería alternativas a Pekín. Las tres rutas posibles ahorrarían de 10 a 20 días de trayecto. El paso del noroeste a través de aguas canadienses es poco conocido y complicado debido a las masas de hielo. La ruta central a través del Polo Norte queda para un futuro lejano. Sería el itinerario más corto, pero sigue siendo intransitable. Y por último, la ruta más prometedora a medio plazo, el Paso del Nordeste. Recorre la costa rusa pasando por Kirkenes, el puerto europeo occidental más cercano a Asia. En 2010, el armador noruego Felix Tschudi fue el primero en demostrar a los chinos aquí en Kirkenes que el Paso del Nordeste es viable. El 4 de septiembre de 2010, el Nordic Barents zarpó de aquí y se dirigió a China con 41.500 toneladas de mineral de hierro, llegando 22 días y medio después. Esto mostró que el Paso del Nordeste estaba abierto a barcos no rusos que transportaban carga no rusa entre puertos no rusos. Fue una especie de primicia, demostraba que es una posibilidad real. A principios de la década de 2010, el multimillonario Huang Nubo encarna la nueva China. Es poeta y alpinista, pero lo más importante es que pasó 10 años en el departamento de propaganda del Comité Central del Partido Comunista antes de entrar con éxito en el negocio inmobiliario. Por entonces, entra en la vida de este empresario noruego. Su historia comienza el día en el que se reúne en Oslo con el embajador chino. Hablamos durante la cena y me dijo que tenía un amigo en China al que le gustaría venir a conocerme. Era Nubo. No había escuchado nada acerca de él antes. Vino y me preguntó, ¿tiene terrenos? Le dije, tengo muchos aquí. Quería verlos. Ok, le dije. Podemos, pero necesitamos un bote para verlos desde el fiordo. Subimos a un bote y fuimos por el fiordo. Cuando vio el terreno, preguntó, ¿puedo comprarlo? Le respondí, sí, ¿por qué no? Cinco minutos después me preguntó, ¿cuánto quiere? Le dije, no sé, es un lote grande, 1 millón de metros cuadrados. Depende de lo que pretenda hacer con él. Dijo que le gustaría construir un resort de 5 estrellas, pero primero yo tendría que ir a China y ver qué estaba haciendo allí para entender lo que quería. Iré, no se preocupe. Ola y sus 2 socios pasan 2 semanas en China a expensas del multimillonario enamorado del Ártico que había sido presentado por un embajador.
Hasta la fecha, el proyecto no se ha concretado. Hubo demasiadas reacciones negativas en la prensa noruega. Ola Gieva es insultado como traidor a la patria en el mayor diario regional. El multimillonario chino se retira. El contrato se congela. Hablaron muy mal de mí. Quiero darles tierra a los chinos, decían. Y yo respondí que tengo derecho a hacer lo que quiera y que es una buena inversión, que beneficiaría tanto a Lingen como a Noruega. No veo el problema. La reacción contra el multimillonario chino en Noruega se repite en Islandia. Es cómo ves a una superpotencia militar y un Estado autoritario, y también a un multimillonario que viene de ese Estado. Por supuesto, uno se pregunta qué conexiones hay. En Islandia, las suspicacias se multiplican porque el plan en la isla era aún más ambicioso. El multimillonario chino se aseguró 300 kilómetros cuadrados en el norte de la isla para construir allí un complejo turístico en cooperación con empresarios islandeses. Hubo algunos mensajes y comentarios extraños. Por ejemplo, se dijo que quería traer hasta 3.000 chinos para vivir en Grimstadir. Medios canadienses publicaron incluso que iba a convertirse en una especie de base militar china. Una tontería. Un cuento mediático para asustar a la gente con lo de que vienen los chinos. Finalmente, el proyecto es frenado por el ministro islandés del Interior, quien no opina igual que su presidente. No debemos olvidar que la gente pedía a gritos inversión, esperaba inversión. Eso explica por qué los municipios del norte estaban tan ansiosos por ello. Pero tenía que ser realista. A nivel internacional, geopolíticamente, están sucediendo cosas. El mundo cambia y pasan cosas como esa. Tenemos que analizarlas y entender por qué. Pero China lanza otra iniciativa en el Atlántico Norte, y una vez más en el pequeño país de 360.000 habitantes. Pekín había hecho un uso perfecto y sabio de la crisis que sacudió a Islandia unos años antes. Y de paso, encontró un fiel aliado en la persona del presidente islandés. Para entenderlo, tenemos que remontarnos a la crisis financiera de 2008. El estallido de la burbuja especulativa sacude a Islandia. Mientras todos abandonan a los islandeses, el presidente Grimson trata de salvar a su país. Ante esa situación, una abierta hostilidad de Europa y total desinterés de Estados Unidos, escribí una carta a China. Y ahí empezó un fascinante intercambio diplomático. Hubo un acuerdo monetario entre Islandia y China, así como otras medidas que fueron importantes para nosotros para recordar a Bruselas y a las potencias europeas que Islandia tenía otras opciones. Y los chinos no pusieron ninguna condición. Eso dejó una impresión muy positiva en el gobierno islandés, especialmente en el presidente Grimson, que quería abrir Islandia como puerta de entrada al Ártico a países no árticos, así que fue muy conveniente para todas las partes. La alianza se sella cuando Islandia se convierte en el primer país europeo en firmar un tratado de libre comercio con China. El rompehielos Shuelong juega un papel nuevo y crucial en esta estrategia.
se convierte en una especie de embajador flotante. En 2012 llega a Reykjavik por invitación del presidente islandés, quien jugó la carta de China a la perfección según el principio de beneficio mutuo. La travesía termina con una recepción del presidente a toda la tripulación del Xuelong. Cuando el barco de investigación chino Xuelong, Dragón de las Nieves, llegó a Islandia, yo estaba listo para recibirlo. Por primera vez en la historia europea, investigadores chinos explicaron su interés científico en el Ártico a los embajadores de los países europeos. La cooperación para convencer a la gente de las buenas intenciones de China da sus frutos en Islandia. También gracias a la colocación de la primera piedra de un observatorio de auroras boreales. Aunque años después de su construcción, la estación despierte sospechas. Si bien la ayuda de Islandia es muy valiosa, aquí en Kiruna, en la Laponia sueca, Pekín está dando un gran salto para convertirse en un actor legítimo en el Ártico. En 2013, China fue admitida en el Consejo Ártico como observador, un club informal dominado por los 8 países del Ártico que se ha establecido como el foro central sobre temas científicos, ambientales y marítimos. China fue admitida como observador en 2013. Hemos tenido el apoyo de varios países, incluido Islandia, lo que apreciamos. No podemos excluir a China del Ártico. Si se le negara un papel en el Consejo Ártico, simplemente lo vería como un obstáculo que debe sortear. La candidatura de Pekín no fue algo natural. Los países del Ártico reaccionan con sensibilidad ante la cuestión de su soberanía en la región, especialmente porque su membresía también incluye a Rusia, el peso pesado indiscutible del Ártico, y a Estados Unidos, ambos siempre en alerta. En aquel momento noté desconfianza hacia los planes de China en el Ártico. Y siempre con ese espectro de que nos invaden los chinos. ¿Por qué deberíamos admitirlos si se portan mal en otras partes del mundo? I'm pleased to be joined at the table by our senior Arctic official, Julie Gourley. Julie Gourley fue la representante de Estados Unidos en el Consejo Ártico durante 15 años. Finalmente, aceptó la inclusión de China. Es mejor que China se siente a la mesa con todos nosotros. Uno de los grandes temores era que si negamos el estatus de observador a China, tomará represalias. Por ejemplo, en foros como el de la ONU, causaría problemas. En 2013, 6 países, en su mayoría asiáticos, son aceptados como observadores. We have agreed, and perhaps in particular on the observer issue, where we welcome China, India, Italy, Japan, Republic of Korea and Singapore as new observer states. They accept the principles and because they have the sovereignty of the Arctic Council on Arctic issues. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y país de influencia, tenemos la obligación y la responsabilidad de compartir nuestros recursos y conocimientos. Para China es importante estar en el Consejo Ártico porque su condición de observador le permite formar coaliciones e influir en las decisiones del Consejo. Ese logro coincide con la llegada de Xi Jinping a la presidencia de China, un punto de inflexión en la política exterior china. Con sus discursos sobre el cambio climático y su visión global de la nueva ruta de la seda, Xi Jinping otorga un nuevo significado al emergente interés ártico de China.
China quiere desempeñar un papel en el sistema internacional acorde con su gran potencia. El interés político en el Ártico ha aumentado desde que el presidente Xi asumió el cargo. La dimensión civilizatoria cambia fundamentalmente la noción de que a través del Ártico, China puede aportar algo científica, económica y energéticamente que influya en el resto del mundo. Después de la crisis financiera, una nueva crisis jugó a favor de Pekín en el Ártico: la anexión de Crimea por parte de Rusia a principios de 2014. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. La comunidad internacional da la espalda a Moscú. Occidente impone sanciones. Su lema es aislar a Rusia. Antes de la crisis de Crimea, Rusia se orientaba a la cooperación activa con Occidente. China no era tan prioritaria. En el nuevo mundo tras las sanciones, Vladimir Putin recibe a Xi Jinping con todos los honores. Las relaciones entre los dos países se han ido estrechando lentamente desde la muerte de Mao y se vuelven más cercanas a medida que Occidente considera rivales a Pekín y Moscú. Las reservas que pudieran existir entre China y Rusia dan paso pronto a una interesada amistad. Rusia necesita dinero y tecnología. China, recursos naturales para sostener su crecimiento. Se habla de negocios. Los nuevos tiempos llegan al Ártico ruso, a Yamal. El yacimiento de gas natural ofrece a China la oportunidad única de establecerse a largo plazo en el extremo norte. Yamal es un megaproyecto de gas natural licuado, uno de los más grandes del mundo y de vital importancia para Rusia. Y así, a pedido de Moscú, Pekín se convierte en el salvador de Yamal. Cooperar con el proyecto de gas natural de Yamal beneficia a ambas partes. No podríamos desarrollar Yamal sin China. Se necesitaba urgentemente capital chino para Yamal. En este remoto rincón del Ártico, China puede materializar finalmente su compromiso polar. Yamal proporciona todas las respuestas a cualquiera que dudara de su ambición. Empresas chinas controlan el 30% del proyecto, lo que les permite ver el lejano norte a gran escala. Rusia podría estar feliz con Yamal, pero su identidad como superpotencia ártica se ha visto muy afectada. A los rusos no les agrada ser reducidos a meros proveedores de recursos para apoyar el desarrollo de China, hasta convertirse en una potencia capaz de desafiar a Estados Unidos. Muchos expertos se preguntan si podría haber una confrontación, un conflicto entre China y Rusia. La sociedad rusa ciertamente tiene reservas sobre China. Muchos expertos rusos dicen que podría conducir a una dependencia unilateral de China. Creo que estas preocupaciones son exageradas. ¿Cómo puede una quinta parte de la humanidad representar una amenaza? China no es una amenaza, es parte de nuestra gran familia en el este de Asia.
A finales de 2017, China mostró qué lugar pretende ocupar de verdad en la gran familia del Ártico. Xi Jinping recibe en Pekín a Donald Trump con gran pompa. Si el proyecto Yamal es grande, lo que se avecina en el Ártico estadounidense es gigantesco. Durante la visita de Trump, China y Estados Unidos firman un mega acuerdo de $43.000 millones para un proyecto de gas natural licuado en Alaska. Es la única región ártica de Estados Unidos. En 2017, el gobernador Bill Walker pidió el apoyo de Donald Trump para su estado. Me preguntó qué podía hacer. Dije, necesitamos ayuda con el mercado. 2 semanas después recibí la noticia de que el presidente Xi quería reunirse conmigo. Queremos energía limpia y barata, al igual que China. Ofrecemos un suministro de hasta 100 años de gas natural que solo espera ser extraído. Por nuestra proximidad a Asia, ese es nuestro mercado y tenemos lo que necesitan. China amplía su radio de acción. El monumental proyecto global de la nueva Ruta de la Seda ejemplifica esa aspiración. Su objetivo es interconectar China con el resto del mundo por tierra y mar, en nombre de un ideal declarado de beneficio mutuo. En unos años, China ha replanteado la relación de fuerzas global. Todo está sucediendo deprisa, demasiado deprisa. El poder de China es aún más preocupante por su secretismo. 25 años después de comprar un rompehielos usado de Ucrania, Pekín puede construir su propio rompehielos, el Xuelong 2. Una señal de que China quiere ser tomada en serio en el Ártico. Incluso ya hay planes para construir un rompehielos nuclear, lo que marcaría un giro aún mayor. Eso permitiría a China dar el paso siguiente y construir un portaaviones nuclear que aún no tiene. Esto le daría a China la capacidad crucial de desplegar su armada mucho más allá del Ártico y la Antártida en todo el mundo y podría competir gradualmente con las potencias occidentales. Algunos investigadores chinos reconocen que esa demostración de fuerza puede ser contraproducente. Sun Kai, especialista en geopolítica del Ártico, también es consciente de ello y advierte a las autoridades chinas. En 2015 o 2016, escribí varios artículos recomendando a China publicar un documento sobre sus intenciones políticas en el Ártico. La mayor parte de la desconfianza durante la candidatura de China al estatus de observador en el Consejo Ártico se basó en el hecho de que no había ningún documento sobre las intenciones de China en el Ártico, que no estaban claras. Today, the State Council Information Office releases the white paper, China's Arctic Policy. Para corregirlo, China presentó un libro blanco sobre su política ártica a la prensa internacional en enero de 2018. Aparte del clima, Pekín habla principalmente de su proyecto de la Ruta de la Seda Polar y defiende su intención de explotar los recursos del Ártico. El libro blanco del Ártico revela una diplomacia china del Ártico más confiada, ambiciosa y arriesgada. Lo más importante de ese documento es lo que no contiene. No dice nada sobre los intereses militares de China en el Ártico.
Algunos de esos puertos podrían ser utilizados tanto para actividades civiles como militares. Podrían servir, por ejemplo, como base de submarinos. Esta desconfianza ahora también se extiende a los proyectos científicos que abrieron las puertas del Ártico para los chinos. Este islandés fue el desafortunado agente inmobiliario del multimillonario Nubo y lo sabe muy bien. Participa en la construcción del Observatorio Islandés Chino, cuya primera piedra se colocó unos años antes. Ahora el centro está en la mira por el láser que China quiere instalar en él. Se sospecha que podría usarse para algo muy diferente al estudio de partículas en el cielo. Esta es la sala de láser. Abriremos el techo y el rayo láser se enviará a 150 kilómetros de altitud. China tiene una base de investigación en Svalbard y otra nueva en Islandia. Y por supuesto utiliza sus rompehielos como plataformas científicas en el Ártico. Existe una gran preocupación de que esas bases de investigación tengan un doble uso y también sirvan para propósitos militares y de inteligencia. En la reunión del Consejo Ártico en Finlandia en mayo de 2019, esta acumulación de sospechas hizo añicos el consenso tradicional que suele prevalecer en este foro. A pesar de su sonrisa amistosa, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo sorprendió a todos. Como si los estadounidenses se hubieran despertado de repente y se hubieran dado cuenta de que, después de África, el Ártico también podría ser un objetivo para China en su carrera por el estatus de superpotencia mundial. Beijing claims to be a near Arctic state, yet the shortest distance between China and the Arctic is 900 miles. There are only Arctic states and non-Arctic states. No third category exists, and claiming otherwise entitles China to exactly nothing. Fue un discurso muy agresivo, como nunca se había visto en el Consejo Ártico. Our Pentagon warned just last week that China could use its civilian research presence in the Arctic to strengthen its military presence, including deployment of submarines to the region as a deterrent against nuclear attack. Para China, el Ártico es una especie de puerta trasera desprotegida desde la perspectiva de la seguridad nuclear. El océano glacial ártico es importante para China. Si pudiera destinar un submarino nuclear bajo el hielo del Ártico, podría servir como elemento disuasorio contra un primer ataque. China no tiene intereses militares en el Ártico. No construirá bases militares ni enviará buques de guerra allí. Eso provocaría miedo entre los países vecinos y dañaría enormemente a China. ¿Por qué iba China a cometer tal estupidez? China ya tiene un arma mucho más eficiente: su poder financiero. Su respuesta al discurso de Mike Pompeo fue a retirarse del gigantesco proyecto de gas licuado de Alaska con la inversión prometida de 43.000 millones. Alaska ha vuelto al punto de partida. La gran incógnita sobre el futuro del Ártico en los próximos 30 años no es qué harán China y Rusia. Sabemos que seguirán colaborando en energía, recursos y transporte marítimo. La cuestión es, ¿qué hará Estados Unidos? ¿Seguirá estando a la espera? Esa cuestión probablemente sea también la que condicione en última instancia la estrategia china en el Ártico. Más allá de las palabras, ¿dónde están los hechos? Groenlandia resume el problema. Es interesante para China por sus enormes depósitos de tierras raras y otros minerales. Groenlandia es un símbolo de la ambición china.
Un área enorme equivalente a la superficie de México, un territorio autónomo integrado en el Reino de Dinamarca. Su población es de apenas 56.000 personas, en su mayoría inuit que sueñan con la independencia. Pero, ¿a qué precio? Groenlandia quiere independizarse. China lo apoya para cambiar la correlación de fuerzas. Todo cambiaría si China tuviera una fuerte presencia en el Ártico y participara en el desarrollo económico. Afectaría a todo el mundo. El proyecto minero Quannersuit, cerca de Narsaq, en el sur de Groenlandia, es parte de ese cambio. Un yacimiento rico en uranio y tierras raras. China ya es de por sí el mayor productor mundial de tierras raras, esenciales para las tecnologías de transición ecológica. Se suponía que la extracción de tierras raras en Groenlandia cuestionaría esa hegemonía. Pero una empresa estatal china está involucrada en el proyecto, cuya implementación puede demorar décadas. Pekín se está tomando su tiempo en el Ártico, tiempo que otros países no saben aprovechar. Un joven pastor inuit vive al pie del monte Quannersuit. Está en contra de la mina que contaminaría sus pastos. Una oposición que comparten sus compatriotas. En las elecciones de 2021, ganó un partido socialista que rechaza el proyecto minero. De momento, pues, el joven pastor puede seguir llevando sus ovejas por la falda de la montaña.